Bueno, continuamos en la sexta edición de la Feria del Libro de Flores. Sabemos que hay personas que se arrimaron de lejos también para escuchar la conversación de Dani Selko, aquí a mi derecha, con Peter Palpelbart, un filósofo radicado en Brasil hace muchos años, pero húngaro él, que acaba de sacar un libro con Bentzi Labor por Tinta Limón, que se llama Contra el etnocentrismo judío. Pero no pudo viajar Peter por un tema de salud, lamentablemente no puede estar aquí, pero ha mandado una carta, y yo tengo acá el apoyo moral de Dani Selko y de Maru Baldiuter, que en un ratito van a estar conversando sobre el libro editado por Caja Negra, Oreja Madre, el libro del querido Dani. Y también vamos a colar un poco este libro de Peter, que iba a ser parte de la conversación contra el etnocentrismo judío. Y Peter Palpelbart nos envió una carta que me gustaría compartirles, porque es su modo de estar y de participar a la distancia en este tema, que es pensar el ser judíos, ser judías hoy ante el genocidio del Estado de Israel en Gaza. Además del agradecimiento a la editorial, dice Peter, lamentablemente no puedo estar presente en carne y hueso en esta charla con Dani, a quien no conozco personalmente, pero con quien me hubiera encantado discutir su libro Oreja Madre enfrente a todo el público de la Feria del Libro de Flores, y con este gran coraje poder decir lo que un judío no puede dejar de pensar hoy, sobre todo después del 7 de octubre. El libro de él cruza en muchísimos puntos lo mismo que tratamos de combatir junto a Bentzi Labor, coautor conmigo del libro Contra el etnocentrismo judío. Me permito enviar también un pequeño texto que leí en una sinagoga en San Pablo en ocasión del Tisha B'Av, en que se llora la destrucción del Templo de Jerusalén y en que lloramos la destrucción de Gaza. Queda planteado como el comienzo de un futuro diálogo en persona con Dani Selko y con todos ustedes. Y ahora sí el texto que nos manda Peter. Imaginemos por un instante que 2 millones de israelíes fuesen sometidos por un Estado extranjero invasor a 2 años de cerco y bombardeos incesantes. Si más de 20.000 bebés judíos hubiesen sido asesinados, otro tanto de mujeres judías masacradas, vírgenes embarazadas, ancianas, madres, abuelas. Imaginemos multitudes hambrientas y sedientas deambulando por ciudades devastadas, teniendo que dormir en los escombros, sometidas a amenazas de exterminio total. ¿No se levantaría el mundo occidental en unísono denunciando un nuevo holocausto, un genocidio, una barbarie sin precedentes y utilizando todos los recursos de presión económica, mediática, militar, atómica, si fuese necesario, para contraponer e intentar evitar semejante hecatombe? Europa siempre intentando expiar su culpa y Estados Unidos, siempre aliados incondicionales, ¿no enviarían a las zonas sus flotas navales equipadas hasta los dientes? Me van a decir que este escenario imaginario ya sucedió con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y que nadie se alzó a tiempo. Y es verdad. Y esta mancha ensucia para siempre la historia europea y estadounidense. En la época, por lo que nos dicen, la mayoría no sabía sobre los campos. Y los pocos que sabían, desde el Papa Pío XI al presidente Roosevelt, nada hicieron. Y es verdad. Pero hoy todos nosotros vemos y sabemos lo que está pasando en Gaza. Me van a decir, ¿y la masacre del 7 de octubre? Es necesario contestar con claridad. La guerra de hoy nada tiene que ver con el 7 de octubre. Si en un primer momento el avance militar israelí podía parecer dirigido contra Hamás, de inmediato quedó claro que en realidad tenía como blanco algo mucho más amplio, toda la población de Gaza. Inviabilizando la vida en Gaza en todos sus aspectos, el gobierno de Israel busca abortar de una vez y para siempre el sueño de una independencia palestina o de un Estado soberano. Es eso lo que está hoy en juego y que se remonta atrás en la historia de la colonización judía de Palestina. De hecho, en el inicio del movimiento sionista, 2 rabinos fueron enviados a Palestina para examinar si convenía para contener un hogar nacional judío. Y telegrafiaron para el Congreso Sionista Mundial lo siguiente: la novia es linda, pero ya está casada con otro hombre. ¿Qué quiere decir? Que Palestina sería perfecta, pero ya pertenecía a otro pueblo. Nadie atendió a esta advertencia. Y así, el pretendiente recién legado en ningún momento renunció a su deseo inicial de poseerla completamente. Dice Peter, sé que la metáfora es muy machista, disculpen, es la novia quien debería decidir, esto es la tierra, pero la idea de los derechos de naturaleza todavía no habían llegado a aquellos parajes y no iban a llegar muy pronto. Mi pregunta es simple, dice Peter Palpelbart. ¿Es la negación de la existencia de ese pueblo en el inicio del emprendimiento sionista lo que desembocó paulatinamente en su eliminación concreta? El hecho concreto es que en cada guerra emprendida Israel expande sus fronteras, concretando un poco más su deseo de posesión desde el río hasta el mar. El discurso de Trump en el Salón Oval a propósito de la ribera de Oriente Medio
descubrió de una vez el deseo reprimido de la mayoría judía de Israel. Trump fue quien mejor leyó el inconsciente israelí. Tal vez la catástrofe comenzó cuando la imagen del otro hombre del que hablaban los dos rabinos fue borrada. Borraron la imagen del otro hombre y después necesitaron borrar el acto de borramiento y ahora también intentan borrar su existencia concreta. Pero lo reprimido, más que reprimido, retorna en el real bajo el modo alucinado. De todos modos, hoy vemos en nuestras pantallas el rostro del otro que insiste en existir, que suplica que no lo maten, pues el rostro del otro, escribe Levinas, nos dice simplemente eso, no matarás. En oposición a Heidegger, Levinas sostiene, antes de la ontología viene la ética, y lleva al paroxismo este pensamiento judío que no es exclusividad de los judíos. Es una dimensión humana, una especie de fondo judío en todos. Ser judíos, para Levinas, no tiene nada que ver con poseer una tierra o un estado o un ejército. No es una condición étnica, sino ética. Ahora bien, lo que menos se ve hoy en Israel es el rostro del otro de los palestinos. Su prensa no lo muestra, puesto que en la mentalidad israelí la única víctima es el judío. Pero el resto del mundo ve cotidianamente el rostro de los palestinos volviendo con las manos vacías de la supuesta ayuda humanitaria, y nosotros vemos a diario en sus rostros devastación y revuelta, hambre y súplica. Necesitamos hacer estallar el espejo que nos devuelve solamente nuestra imagen sufrida para poder alcanzar a quien está del otro lado del espejo. Pero lo que ocurre es lo contrario. El Estado de Israel no recibió de la diáspora judía la tarea de exterminar en su nombre a la sociedad palestina y expulsarla de su tierra, mucho menos de diezmarla. Lo que está en juego hoy no es la sobrevivencia del pueblo judío, sino el del pueblo palestino. Sí, tenemos que llorar por los hambrientos y muertos de Gaza. Las víctimas ya van a superar las víctimas de Hiroshima. Los especialistas calculan que en torno al 5% de la población de Gaza fue exterminada. Si proyectáramos esa cifra a la escala de Brasil, equivaldría a 10 millones de personas. Esto extrapola por mucho nuestra capacidad de imaginar la magnitud de lo que está en juego. Nosotros judíos no somos más las víctimas. Fuimos catapultados al papel de verdugos, al menos en Israel, pero también más allá. Y ahora tenemos que elaborar este tremendo acontecimiento, lo cual va a llevar años, décadas o siglos. ¿Podremos alguna vez desertar de la figura de víctima y de la figura del verdugo hacia alguna otra cosa? Solo entonces conseguiríamos volver a diseñar la psiquis judía, suponiendo que existiera. Quizás hoy ser judío significa estar a la altura de esta tarea, que es ética, política, filosófica, narrativa, afectiva y existencial. La primera cosa que tenemos que hacer es reconocer los mitos en los que estábamos envueltos. No es fácil desprenderse de la imagen que la mayoría de los judíos tenía en los años 70, cuando Israel parecía ser el país de los sobrevivientes del Holocausto y de los kibutzim, también de los pioneros que hacían florecer el desierto y un modelo de socialismo democrático. Es algo de esto lo que se ve en la película de Lanzmann, ¿Por qué Israel?, o en Isaac Deutscher, el biógrafo de Trotsky. Esta es la imagen que nos dio del conflicto en 1958. Un hombre salta de un edificio en llamas, léase la Europa nazi, y cae sobre un transeúnte inocente, el nativo palestino. En lugar de pedir disculpas y el palestino aceptarlas, ambos empiezan a golpearse. Es una imagen todavía demasiado ingenua y romantizada que fue colapsando a partir de la Guerra de los 6 días, de la ocupación de los territorios, de la colonización emprendida incluso por los laboristas, de la elección de Begin y de la escalada xenofóbica, supremacista, expansionista, fundamentalista que desembocó ahora en Netanyahu. Gaza echa luz retroactiva sobre los principios de la colonización judía y de la Nakba ininterrumpida. Necesitamos ser más benjaminianos que nunca y preguntar: ¿cómo hacer para escuchar la voz de los vencidos en lugar de imponerles la narrativa de los vencedores? ¿Cómo peinar la historia de Israel y del sionismo a contrapelo? Sé que hay en Israel todavía fuerzas dignísimas, poetas, artistas, cineastas, historiadores, científicos, activistas, periodistas, personalidades públicas, habitantes de kibutzim que están contra la demonización de los palestinos, que se colocan con coraje contra el fascismo creciente, contra la militarización del cotidiano. Infelizmente, son solo una minoría, cada vez más intimidada por el establishment sionista. Hubo momentos en la historia de Israel
y antes incluso de su independencia, que este bloque de izquierda era mucho más influyente, predicando no solo la coexistencia activa con los palestinos, sino incluso la idea de un Estado binacional o una federación no estatal. Pero fueron vencidos por el proyecto etnocéntrico, por la obsesión con la soberanía exclusiva. El resultado fue la expulsión de 750.000 palestinos de sus tierras, de sus casas, de su dignidad, y más de 300.000 durante la Guerra de los 6 días. Y quién sabe cuántos más todos estos años de ocupación. Israel quiere decidir quiénes son sus habitantes y quiénes serán sus vecinos. Hannah Arendt lo dijo con todas las letras después del proceso de Eichmann. Nadie tiene el derecho a decidir con quién va a cohabitar en la tierra. ¿Alguna vez Israel podrá reconocer las muchas nakbas cometidas? La adhesión incondicional de los judíos de la diáspora a Israel y la recíproca tutela ejercida por Israel sobre ella es infame. Difícilmente un judío hoy se refiere a su condición judía sin verse asociado a la política del Estado de Israel y sin ser, por consiguiente, instado a responder por ella, incluso cuando no acuerde con ella. Nosotros tenemos vergüenza de esta asociación. Llegó la hora de romperla. Una palabra más sobre la vergüenza. Cuando relata su experiencia en Auschwitz, Primo Levi insistía en el sentimiento de vergüenza que lo acometía. Vergüenza de ser reducido al mero instinto de sobrevivencia. Vergüenza de ser parte de una especie llamada humana que produjo aquella monstruosidad. Vergüenza de haber sobrevivido. Al final sobreviven los más fuertes, duros, inteligentes, siempre a costa de los más débiles. En un libro reciente, intitulado La vergüenza es un sentimiento revolucionario, Frederick Gross dice que el desafío hoy es hacer que la vergüenza cambie de lado. ¿Cómo liberar de la vergüenza a quien sufrió el oprobio para hacer que la vergüenza recaiga sobre los perpetradores? Fue lo que ocurrió con el movimiento Me Too. La vergüenza comienza a ser corrida de la víctima al violador. Que las víctimas ya no tengan vergüenza de lo que sufren, que la vergüenza migre hacia los verdugos. ¿Será posible? En un futuro lejano podrá aparecer todavía un Mandela, un Desmond Tutu de ambos lados, que consiga instaurar entre israelíes y palestinos una comisión de la verdad y de la reconciliación, donde no se trata de venganza, sino de reconocimiento, de restauración, de justicia, quizás, ¿por qué no?, de perdón. Sigue y termina ya la carta de Peter Palpelbart, que no pudo estar en el encuentro, pero sí lo está presente con esta carta. Mi condición de judío posjudío, o de transjudío, o de humano, o de poshumano, me pregunta ante Gaza, ¿qué queda de la ética que ve en el rostro del otro el mandamiento del no matarás? ¿Qué quedó de la tradición universalista, incluso revolucionaria judía, que tanto colaboró en la constitución de la modernidad occidental? ¿No es parte de cierta tradición judía conseguir habitar el punto de vista del extranjero, adoptar su perspectiva en una especie de perspectivismo avant la lettre? Devenir otro, oscilar de punto de vista, dejarse contaminar, migrar, ejercitar el beitén entre puntos de vista, entre puntos de vida, hasta llegar a ver el judío con ojos de palestino, en lugar de atrincherarse en su propia identidad. En cualquier caso, no consigo imaginar un resultado más horroroso, espantoso y siniestro para el experimento nacional judío que el matadero en que se transformó Gaza. Sea cual sea el desenlace de esta tragedia, este nombre, Gaza, jamás será borrado de la memoria del mundo. Flotará sobre la historia de Israel y por consiguiente de todos los judíos, como una mancha indeleble, tal como el exterminio del gueto de Varsovia acechará por siempre la historia alemana. ¿Cómo puede esto no revolver nuestras vísceras, no quedar esta marca grabada en nosotros para siempre, tal como el asesinato de Abel en la casa de Caín? Me pregunto si no es esto lo que está en el fondo de esta barbarie, la intención desvergonzada de que la barbarie aparezca como barbarie y haga estremecer corazones y mentes. Hacer que los palestinos, los árabes, los musulmanes, los iraníes, los yemeníes se graben en todo y para siempre quién es el dueño y señor de esta tierra y de lo que él es capaz. En hebreo hay una expresión, Baal Habait Istagea, perdón si la dije mal. El Señor enloqueció frente a una amenaza o ataque. Israel reaccionó con fuerza abrumadora y de manera desproporcionada, pero a propósito para ampliar al infinito su poder de disuasión. Es necesario mostrar que nadie jamás va a levantar la mano contra un judío o un israelí sin que la tierra toda tiemble. Es necesario demostrar a todos los palestinos y por extensión al mundo entero que todo gesto de resistencia hará que el cielo se caiga sobre la cabeza de quien ose resistirse. Es el método Gengis Khan. Sacrificas una población y dejas a algunos vivos para que lo cuenten al mundo. Es bíblico, es apocalíptico, es Apocalipsis Now.
No esconder el terror, por el contrario, exhibirlo, hacerlo resonar al máximo. Es el terror disuasivo, es el Dios todopoderoso y vengativo, siempre en nombre de la justicia, encarnando el pueblo elegido. Él tiene la fuerza divina e infinita, y quien detiene la fuerza decide quién vivirá y quién morirá, qué es lo justo y qué es lo injusto. ¿Quién va a detener este disparate cuando el aliado mayor es un presidente naranja que se considera Dios o emperador del universo? Nosotros tenemos vergüenza. Nosotros tenemos vergüenza de que pilotos judíos hayan lanzado 150.000 toneladas de bombas sobre escuelas, hospitales y mezquitas. Nosotros tenemos vergüenza y pedimos disculpas, aun cuando no seamos culpables directos, por los millares de bebés asesinados, por los niños amputados, por la generación de huérfanos aterrorizados, por las 100.000 víctimas de Gaza. Nosotros pedimos disculpas por nuestra triste historia de haber engendrado el huevo de la serpiente. Pedimos disculpas por no haber percibido a tiempo, no haber podido evitarlo, no habernos movilizado lo suficiente, no haber asumido que el silencio es complicidad, que la inacción es connivencia, que la soberbia étnica trae por dentro todos los crímenes. Palabras de Peter Parpelbart, que está presente de este modo, que no pudo estar físicamente por un tema de salud, pero que nos trae estas palabras. Y gracias a Maru y a Dani Selko por acompañar la lectura de la carta. Los dejo aquí charlar del libro de Dani y de los ecos que nos pueda traer contra el etnocentrismo judío también el libro de Ben Silahor y Peter Parpelbart. Gracias. ¿Nos quedamos acá? ¿Subimos? ¿Nos quedamos? Yo también. Nos quedamos acá. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todas, todos que están aquí hoy en una nueva edición de la Feria del Libro de Flores, un evento que ya es un clásico en esta esquina, en estos alrededores, y que es un punto de reunión que cada año, desde hace ya 6, venimos esperando que cada octubre suceda. Y en esta oportunidad el encuentro es con Oreja Madre, mi cuestión judía. Oreja Madre es un libro editado por Caja Negra en el transcurso de este año. Es un libro que reúne voces distintas, diversas, múltiples. Es un libro que reúne pueblos. Es un libro que reúne voces familiares, que reúne voces de los vivos, voces de los muertos, que reúne también la voz del propio Dani, después de mucho tiempo, en su propio yo. Es un libro imprescindible para los tiempos que corren, pero también es un libro con el que seguramente nos reencontraremos en unos años y volvamos a leerlo y volvamos a conversar con Oreja Madre. Dani, gracias por este libro. Dicho todo esto, Chao. muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a adentrarnos un poco más en esta conversación de Oreja Madre y a empezar exactamente por el comienzo. Oreja Madre se escribe entre junio de 2023 y febrero de 2024. En el medio hay un acontecimiento que nos conmueve, que tiene que ver con el 7 de octubre, pero con ese acontecimiento en el medio y con el comienzo de Oreja Madre, preguntarte un poco cómo fue ese camino que te llevó a escuchar esta Oreja Madre. Bueno, muchas gracias Maru por tus palabras, gracias Diego y a la gente de la feria por la invitación y gracias a Peter también por sus palabras. Me hubiera encantado conocerlo, la verdad que tenía muchas ganas de charlar con él también tete a tete. Y increíblemente Oreja Madre, mi cuestión judía, empieza como una búsqueda personal que no iba a ser publicada y empieza en territorio mapuche. Empieza en una ceremonia con nuestra admiradísima Soraya Maiconio, una mujer mapuche, vocera, actriz, que hace 25 años que viene reconstruyendo el canto ancestral de su pueblo, que fue vocera de comunidades que hicieron procesos de reivindicación territorial inéditos en lo que se conoce como Argentina, y que es piliancuse, o sea, es una autoridad mapuche responsable de levantar ceremonia, de cantar para levantar ceremonia, y en una especie de ceremonia que me estaban haciendo a mí, después de muchos años de trabajar con ellas, aparece un tatarabuelo mío a pasarme una cuerda, una soga, y me dice que algo se había cortado en nuestro legado y que yo tenía que ir a buscarlo. Esto unos meses antes del 7 de octubre. A mí lo judío no me interesaba especialmente, siempre me consideré re judío, una familia culturalmente judía bastante antirreligiosa,
Eh, y me fui a hacer esa búsqueda que era profundamente personal, no era un libro para mí para publicar, hasta que pasó el 7 de octubre. El 7 de octubre, Hamas hace esa operación armada, ataque en el sur de Israel, asesina a mi prima, a su esposo, a sus hijas. Ellos vivieron muchos años en Jerusalén, habían decidido unos años antes volver a vivir a los kibutzim que habían fundado sus abuelos, en un flash de permacultura, de volver a vivir en la tierra, ¿no? Como también para pensar estas contradicciones. Bueno, y ahí los asesinan y ahí el libro explota, es el medio del libro que está en páginas negras. Y ahí, en esa especie de duelo personal mezclada con una crítica macro al sionismo ya incontrolable, empiezo a meterme de lleno con cómo desarmar el relato sionista, que estaba muy vinculado a lo judío en mi formación como judío en los años 90 en Buenos Aires. Así que toda la segunda parte es un poco ya meterse más en los relatos familiares, en desmenuzar, pero la primera parte tiene mucho que ver con esto que vos decís de reunir pueblos. Y me gusta esa parte donde Peter recién en la carta hablaba de la desconexión. O sea, tenemos que desconectar el judaísmo del sionismo. Eso es algo clave que podemos hacer desde acá. Y así como podemos desconectar ciertas cosas para constituir una ética política en este momento, también podemos conectarnos con cosas por primera vez y también podemos reconectarnos con cosas que quedaron en el camino. Así que yo siento que un poco el impulso Oreja Madre tuvo que ver con conectarme por primera vez con territorio mapuche, territorio wichí, con quienes yo venía trabajando hace muchos años, reconectarme con algo que había perdido, con mis ancestros, con mi tatarabuelo, que era traductor del movimiento iluminista en el siglo XIX, y desconectar judaísmo con sionismo. Esa especie de mezcla entre conexión, reconexión, desconexión, pensando en tus palabras y en lo que decía recién Peter, creo que marcan un poco la energía del libro. Y esta conversación viene de otra, también del año pasado, en la que estábamos en este mismo lugar con Camila Barón y con Ariel Feldman, y parte de la conversación también giraba en torno a esta idea que traía Ariel, que tenía que ver con esta identidad judía secuestrada en un punto por el sionismo. Totalmente. Esta noción es, en algún sentido, la posibilidad de pensarla, pero también de sentirla. Y cuando en el transcurso del relato de Oreja Madre llegamos a las páginas negras que están en el medio del libro, que tienen que ver con la experiencia del 7 de octubre, hay una frase que es muy sensible para mí en ese momento y que fue: me destruye sentir que entiendo a los que asesinaron a mi prima. Poder llegar a decir eso es parte de esta reconexión, desconexión sensible y la posibilidad de no solamente pensarlo, sino de también atravesarlo en cuerpo y alma. Y en ese sentido, preguntarte y que nos cuentes un poco más para ampliar qué hizo posible esa comprensión, esa situación que estaba trascendiendo el hecho personal en un momento en el que todo el mundo, o buena parte del mundo, estaba gritando venganza en vez de comprensión. A mí se me partió el corazón, ese momento fue el peor momento de mi vida, o sea, fue muy heavy, como que no sé cómo se siente leído. Creo que también cuando fui corrigiendo el libro un poco lo fui matizando, pero en el momento fue muy terrible. Y creo que pude sentir lo que estaba sintiendo, pude pensar lo que estaba pensando porque venía escribiendo. Y porque venía escribiendo acompañado de mis muertos y de Soraya y de Caístulo y de mis guías espirituales. Y yo salgo en búsqueda de mi supuesta identidad judía a partir de las luchas territoriales, espirituales y lenguajísticas de comunidades indígenas en lo que se conoce como Argentina. Entonces yo ya iba hacia lo judío antes del 7 de octubre con una profunda energía anticolonial. Así que cuando pasa eso con mi prima, es tipo, pero por supuesto, o sea, no se puede hacer tu casa sobre el despojo de otro pueblo. Y a esa gente que está en Gaza, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué puedes hacer? O sea, digo, la pregunta por la violencia es amplia, pero yo creo que pude conectarme con lo que pensaba y con lo que sentía de esa manera porque venía escribiendo. Yo creo que si no hubiera estado escribiendo desde antes, si hubiera pasado el 7 de octubre, yo hubiera quedado en shock varios meses antes de poder hablar. Y en la parte negra también hay una carta abierta que yo escribo 4 días después del asesinato de mi prima, y que esa carta fue cuando yo me di cuenta que este proceso profundamente personal
se estaba volviendo público. Hay algo también de esa oscilación que como artista y como sujeto político me parece que es clave para toda acción que tiene que ver con ese péndulo entre íntimo y público que también me aceitó el pensamiento en esos días. Y que está presente también en las conversaciones con tu madre, por ejemplo. Por supuesto. Son fragmentos justamente que también traen este vaivén, esta tensión entre cuánto decir, cuánto guardar. Completamente, sí. Bueno, la pregunta por la intimidad, la estrategia de la intimidad. ¿A qué nos referimos también cuando en un momento que mi madre me dice, ¿quién tiene derecho a contar una escena familiar, no? O sea, ¿por qué vas a contar estas cosas? Porque en el libro yo estratégicamente como que empiezo a contar todo lo que me formó a mí. Mi tío abuelo del Mossad contándome operaciones, cómo me formé en escuelas sionistas, las conversaciones con mi familia. Como que hay una estrategia de la intimidad, de la conversación, de la escucha, porque está la binarización de la conversación. Ahora ponele que lentamente los últimos meses se abren ciertos resquicios, pero cuando yo estaba escribiendo, el primer año, el año que decís que el año pasado estaban hablando con Cami y con Ari, el nivel de binarización y de censura y autocensura y silenciamiento era muy total. Entonces creo que hay una estrategia ahí de la intimidad interrumpiendo e irrumpiendo en lo público y también de poner las conversaciones, ¿viste? No es un libro que cuenta conclusiones hechas de antemano. Es un libro que materializa, que destila las conversaciones, las contradicciones, los sueños, las conversaciones con los muertos, los viajes previos. Como que yo, en ese sentido, lo que hice para escribirlo fue hacer un espacio todas las mañanas durante esos meses y ver qué aparecía. Hablando de conexión, mira, qué cosas se conectaban entre sí. Y entre esas conexiones aparece Oreja Madre. Porque en ese sentido, lo que dice Ari, a mí me parece clave como gesto y como acto político, ¿no? Creo que es un momento para reivindicar un montón de dinámicas, de memorias históricas, de enseñanzas del judaísmo, pero también hay que entender que, como decía Peter, como que hay un Estado-nación atrincherándose en una supuesta identidad judía. Y también es necesario decir que la identidad judía no existe como tal. Es una construcción que nos sirve para pensar, para buscar. Ahora, en el momento que se fije una idea de identidad, está lista para su instrumentalización. Entonces creo que hay algo de complejizar nuestra conexión con las identidades, nuestras supuestas identidades como conexión con otras y otras y otras, y lenguas y pueblos y territorios y memorias históricas. Porque yo hay cosas con el judaísmo que me conecto, pero también me conecto, como Peter hablaba de la vergüenza judía. Yo no solo me da una vergüenza terrible, sino que durante muchos meses después del 7 de octubre me sentí profundamente culpable. Hasta que un día Pilar Calveiro, una persona que hablando de ética política, yo amo y gran amiga, me pegó un grito por teléfono y me dijo, no tenés la culpa, no sé qué. Y yo digo, y sí, para mí sí, ¿entendés? Pero digo, así como está esa vergüenza judía, también parte de mi supuesta identidad judía tiene que ver con el orgullo que yo siento, por ejemplo, como una comunidad como la de Bangladesh, con la que hicimos un libro en Madrid, que reconstruye la vida y la muerte de Mumbai, o Lengua o Muerte, que una comunidad Bangladesh peleando por su propia lengua. Y hoy en día esos amigos están secuestrados por Israel porque uno fue en la flotilla, ¿entendés? A mí el orgullo que me hizo conocer y hacer un libro con una comunidad que estaba disputando el derecho a vivir en su lengua es parte de mi identidad judía también. Ellos son mis hermanos. Un pueblo que lucha por una lengua que quieren asesinar, para mí es un pueblo hermano. Entonces también mi identidad judía está hecha de todo eso. ¿Son esas las cuerdas entre los pueblos también? Claro, obvio. Está lleno de sogas cortadas o binarizadas. Estamos en un nivel de fragmentación y binarización tal que también, ¿no? Como que hay ahí una búsqueda posible. Yo lo que más estoy agradecido con Oreja Madre fue el proceso de búsqueda. O sea, no es un libro que comunica conclusiones o que fue hecho para comunicar nada, sino que fue un proceso de búsqueda que a mí me cambió la vida, me cambió la cabeza. Estoy agradecido y es lindo hacer esas búsquedas también. Y también de procesos anteriores, porque hace un ratito decíamos reunión, y reunión significa mucho también en tu trayectoria como artista, como escritor, y forma parte de un método y de una búsqueda. Y creo que está muy presente en las conversaciones y algunas que en este caso se permiten también conversar con los muertos. Hay una relación epistolar ahí con los muertos. Y me gustaría que nos puedas contar qué es Reunión y cómo se puso en juego en esta oportunidad en Oreja Madre, donde también está implicada tu voz.
Sí. Bueno, Reunión es un experimento de escucha y escritura que vengo haciendo hace 10 años. Básicamente que salgo, voy hacia territorios e invito a personas y a comunidades a escribir libros conmigo. Las personas me hablan, yo escribo a mano todo lo que dicen, sin grabar. Cada vez que respiran paso a la línea que sigue, entonces todos los textos publicados en Reunión son en verso, lo que no quiere decir que sean poemas ni poesía, pero son textos en verso. Y después inventamos con las comunidades libros y acciones públicas en las que esa voz intervenga públicamente en las disputas y en las luchas que esas comunidades están disputando, valga la redundancia. Así conocí a Soraya, así conocí a los Lafken Winkulmapu, así hicimos un libro con la mamá del pibe que asesinó a Chocobar, con Ivonne Kukok, así trabajé ahora, me olvidé de traerlo, sacamos un libro ayer con Caístulo, un mago, un conector wichí que vive cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay. Y yo ahí aprendí a escuchar. Pues yo era un pibe que lo que quería era escribir, hablar, pensar. No estaba entrenado en la escucha. Y después de 10 años de hacer esos libros, yo por un lado entendí la importancia que tenía la escucha para mí y también entendí cómo los libros posta son objetos políticos que pueden intervenir en una disputa y hacer mella. Con Soraya imprimimos miles de libros, con el Lengua Muerte, con estas comunidades en Madrid también. O sea, los libros realmente como funcionaron como activadores y arengadores de un montón de luchas. Y no fue un plan, pero lo que pasó en la mitad del libro es que mis amigos me empezaron a decir, ahora te estás haciendo Reunión a vos mismo. Y yo durante 10 años en Reunión yo no me dejaba ni decir yo. Yo no me sacaba una foto de mi cara, ahora está mi cara en todas las redes sociales, en la cosa, mucha cara, nombre. Era tipo disolución del yo, nombre no, cara no. Y en Oreja Madre es tipo yo, mi tía, mi tío abuelo, mi tatarabuelo. Y yo no lo podía creer cuando empezó a pasar. Pero bueno, se ve que era necesario que aparezca ese yo, que es un yo nuevo, que aparece cuando yo me entero que mi tío abuelo, que era del Mossad, asesinó a Ghassan Kanafani, un escritor y activista que yo admiro profundamente. Hubo algo de enterarme de eso que me desarmó tanto que yo necesité escribir para entender qué estaba pensando, qué estaba sintiendo y qué iba a hacer con eso. Había otra parte de la pregunta que ya me la olvidé. Más o menos la respondiste. Tenía que ver con cómo... Los muertos. Esa relación epistolar con los muertos. Es que también tiene que ver con lo territorial y lo espiritual. Creo que muchas de las luchas del presente tienen que ver con dimensiones territoriales, espirituales, y acá como en Buenos Aires tenemos una fuerte anemia de la dimensión racial, de lo político, a veces nos cuesta entender. Yo tenía una formación, además de judía, profundamente escéptica, atea, libros, europeos, y a partir de mi relación y mi trabajo y de generar relaciones muy, muy íntimas con personas como Soraya Maiconio o como Caístulo, que se convirtieron en guías espirituales, yo empecé a hablar con los muertos. De hecho, Oreja Madre arranca con mi tatarabuelo, supuestamente muerto en 1941, que me viene a buscar. Una persona a la que yo no sabía nada. Y yo lo voy a buscar y resulta que era un traductor de Tolstoy y Dostoyevsky del movimiento iluminista de verdad. Y él me empieza a llevar a todo esto. Y justo después del 7 de octubre, y justo después sale el libro. Como que yo ya no creo más que yo nací cuando hice mi documento, que me voy a morir cuando me muera. Creo que esa transtemporalidad como interviene en nuestra forma de ser, de pensar lo político, de pensar el arte. Y yo en la carta, en el libro, encontré como un método que me volvió loco. El otro día, de hecho, estaba dando un taller en la UNA, que, bueno, vi algunos que estaban, y la primera tarea fue escribirle una carta a una artista, a una escritora que aman profundamente y que está muerta. Y los escritos fueron increíbles. Creo que hay algo de conectarse con los muertos, de escribir con los muertos, que también tiene un montón de pistas para darnos y de preguntas para hacernos. Conectar y desconectar parece que viene siendo como una de las constantes en esta conversación. Y en esa línea, desconectar, y recién escuchábamos las palabras de Peter, que en alguna parte de las 7 páginas de su relación epistolar con nosotros también, dijo la palabra desertar. Sí, va a estar bien. Dijo la palabra desertar. Y Diego... Y en la palabra desertar también hay un pasaje por Oreja Madre, en desertar como un acto político para decir no, para decir basta.
Y en esa desconexión también se plantea de alguna forma la pregunta de cómo construir, de cómo pensarnos en el judaísmo ante un genocidio, ante el genocidio que se está cometiendo por parte del Estado de Israel sobre el pueblo de Gaza. Que es un poco la pregunta también que nos reúne en esta conversación pública de hoy. Te quería preguntar por eso, ¿qué significa desertar en este momento? Sí, es un verbo que está apareciendo mucho. En el libro aparece también, a mí me gusta más lo de conexión, reconexión, desconexión. Creo que decir basta, decir que no, decir hasta acá es clave. Pero sí, no sé, no estoy seguro. O sea, sí entiendo que estamos metidos en una ahora, sí, no, sí, no, sí, no. Creo que todo lo que estamos hablando tiene que ver con una forma de deserción, que a mí me gusta que venga con una reconexión, ¿no? Como que veo cierta melancolía izquierda o algo, sobre todo en los libros que estoy leyendo, que como que ponen la deserción en el medio. Creo que hay un apuro un poco para pensar después, que yo estoy en el mientras, muy en el mientras, como acá en Argentina también estoy escuchando mucho, o sea, hubo un año y medio donde no se podía hablar, no se hablaba. Ahora, hace 2, 3 meses algo cambió, creo que las imágenes del hambre marcaron un punto de inflexión, y veo en muchas conversaciones como saltos grandes a querer pensar el después. Y creo que hay que evitar el mientras como judíes. Como que está bueno, como hablamos mucho de ética, de conexiones, mismo de deserciones, como que creo que es un momento para evitar la pregunta incómoda, para incomodarnos verdaderamente, como para estar ahí en el mientras, porque el malestar es muy alto, el malestar es muy, muy alto, pero hubo tanto silenciamiento, tanta censura, tanta autocensura, que yo creo que la mayoría de la comunidad judía acá ni siquiera se dio el espacio para pensar, para sentir. Entonces creo que, o sea, yo confío en la incomodidad, en la pregunta incómoda, en la contradicción. Me parece que es un momento, sin ninguna duda, para pronunciarse, para despegarse del sionismo, del Estado de Israel, para denunciar el genocidio y también en términos más íntimos, para animarse a ir a la pregunta incómoda. Porque es un momento también para entender que la violencia que sostiene Gaza no es solo la violencia fascista o la violencia Netanyahu, sino que es la violencia por debajo de las buenas voluntades también. Esos años 70 de los que habla Peter, el kibutz, todos esos hermosos deseos y esas buenas voluntades también están sostenidos en una violencia estructural. Y siento que en Buenos Aires, a la comunidad judía de acá, como que nos viene bien entender sobre qué violencias estructurales están sostenidas nuestras buenas voluntades. Y yo eso también lo aprendí en territorio mapuche y en territorio wichí, que tienen mucho para enseñarnos a las personas que nos consideramos como muy políticas acá, ¿no? Y la pregunta incómoda también en este contexto, ¿no? En esta Argentina 2025, en esta Argentina gobernada por Milei, y parte también de lo que significa este gobierno con los vínculos con el gobierno de Israel y lo que significa también la utilización de los símbolos en el marco de esta performance política por parte de los estrategas de gobierno. No se puede creer. Más allá de que muchas veces nos deje con cierta perplejidad y lo que nos quede es pensar no se puede creer, empezar también en este mientras a tratar de ponerle palabras a ese delirio místico en un punto. Sí, profundamente. Bueno, o sea, Milei, Gaza, todo pasó muy cerca temporalmente. Y ahora, increíblemente, el gobierno de Milei parece agrietarse en el mismo momento que parece que acá se puede hablar de genocidio. El otro día me hicieron una entrevista en Clarín que el libro estaba súper censurado por la prensa y la persona que me pregunta por el genocidio en la pregunta. Digo, algo está cambiando, ¿no? Y algo de esa supuesta coincidencia a mí me intriga también. Pero esto de Milei como que es muy claro para esto que venimos hablando, que se nos armó de conexión, de desconexión, reconexión, como que de repente él abrazándose con Netanyahu y posteando pedazos de la Torá con la ley bases. Cuando le rechazan la ley bases, como él poniéndose como Moshe bajando las tablas de la ley, publicando en arameo en Twitter, o sea, era ya como, ¿no? Y ahí como que, digo, para pensar mientras, también tenemos que hacer un ejercicio de desmenuzar, discernir creo que es una palabra como importante para el mientras también, como
es muy finito todo. Creo que ya está quedando, o sea, Milei es el único que lo sigue bancando a Netanyahu. Bueno, Orbán, El Trump naranja. está medio, sí, pero ya como que le da un poco de vergüenza. No sé, es muy evidente también como... A mí lo que me da miedo un poco de cuando hablamos mucho de Milei es que quede como Milei y Netanyahu, cuando creo que hay que apuntar como judíes y como no judíes a las violencias estructurales de ese etnoestado y también a las que nos tocan a nosotros, porque como que a veces da miedo que el malo siempre sea el otro. Como que creo que como judíes también esta crisis ética, desastre dentro del judaísmo y el genocidio en Gaza también como que nos dice, bueno, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó los últimos 75 años? ¿Qué pasó con la comunidad judía en este país? Además de sus lazos con Israel, ¿no? Un nivel de derechización de la comunidad. Yo eso lo vi con mis propios ojos. O sea, de los 80 que se criaron mis hermanas a los 90 que nací yo, qué sé yo, o sea, el nivel de derechización de la comunidad es evidentísimo. ¿Qué pasó ahí? ¿Es solo sionismo o hay otras conexiones? Bueno, también en el mientras, otra de las tareas también difíciles, ¿no? Digo, porque existe el silenciamiento forzado, existe la censura, existe esa violencia que incluso ha llevado a algunas personas a la justicia con condenas, con procesamientos. Estamos hablando de dirigentes políticos como, bueno, Bodart fue recientemente absuelto, pero Vanina Biasi tiene que atravesar todavía ese proceso judicial y también romper ese cerco de miedo que establece la institución es un desafío muy grande. Total. Y ese desafío también viene de la mano de juntar dos ideas que tienen que ver con el antisemitismo como acusación a quienes forman parte Claro. de la comunidad judía que deciden cuestionar al Estado de Israel. Sí. Ese proceso también forma parte de conversaciones. Sin duda. No, y es fundamental entender que, o sea, el antisionismo es la estrategia de censura por un lado y de legitimación del Estado de Israel de Estados Unidos, de Israel, de Alemania. Y ahí hay que ver cómo proceder, ¿no? Ahora me pasó de presentar el libro en España. Estuvimos 1 mes y medio presentando el libro en España, donde todas mis amigas son mega pro-Palestina, manifestaciones enormes, ahora están todos, que envidia total. Y es verdad que hablan de lo judío, de el judío, de los judíos que te agarrás la cabeza. Y como que en las mismas presentaciones terminamos conversando mucho de tipo, o sea, no, porque hay que separar antisionismo de antisemitismo. Sí, eso yo también lo digo, pero ustedes son profundamente antisemitas, la mayoría de ustedes, sin querer quizás. Entonces, más allá de si quieren hacer un acto de justicia con el pueblo que expulsaron y de su propia colonización y el franquismo, digo, cada quien que se haga cargo también de su propia violencia. Hablemos de Pues, descolonización. claro, hablemos de descolonización, pero bueno, eso pasó hace mucho tiempo, lo otro pasó no sé qué, Como que, digo, hubo algo ahí que era, es verdad, hay mucho antisemitismo acá, y eso no les sirve a su militancia pro-palestina, más allá de que les correspondería ser justos con ese pueblo al que echaron, estigmatizaron, porque tiene bastante que ver el plan de Israel con la intención de la expulsión de los judíos de Europa. Pero más allá de eso, si tu flash es pro-palestino, digo, date cuenta que lo antisemita está siendo utilizado como la estrategia, entonces, ¿cómo te corres de eso? ¿No? Hay una desconexión que tiene que ser como en otro lado. Pero acá también, porque el antisemitismo es grande, siempre fue grande, el promotor del antisemitismo hoy es el Estado de Israel. El Estado de Israel es una fábrica de antisemitismo, y no solo del antisemitismo antiguo, sino de un nuevo antisemitismo. Porque está el antisemitismo que conocemos más como el racial, el nazi, después estaba la judeofobia antes. Yo creo que Israel no solo hace que el antisemitismo crezca, sino que funda un nuevo odio hacia los judíos a través de su construcción estatal, que es la primera vez que hay un Estado judío. Entonces, digo, por un lado reconocer eso, pero también reconocer nuestros propios odios. Porque por lo menos las comunidades judías que yo conozco son profundamente racistas, somos profundamente racistas. Odiamos a un montón de pueblos. Entonces también es como un buen momento para desmenuzar como... Y para volver a encontrar esas cuerdas que también reúnen a los pueblos, el Claro. palestino, mapuche, wichí, judío, Total. etcétera. Bueno, y en esos pueblos, la diferencia en esos pueblos en este momento es que los judíes, en nuestra gran mayoría, tenemos un montón de privilegios que el pueblo mapuche, que el pueblo palestino, que el pueblo wichí no tienen. La mayoría de las personas judías en esta ciudad
si no tienen una casa, le pegan en el palo o algo, ¿no? En general, tipo un montón de profesiones. Hay un montón de privilegios estructurales que hacen que hoy el judío no sea ni en pedo el víctima por excelencia, ni ahí. Entonces también es un momento de desarmar esos privilegios. Está buenísimo encontrar conexiones, pero sin perpetrar las relaciones de poder, ¿no? Hay algo de acercarse al otro que a mí me pasó mucho con Reunión. O sea, yo me acerco como este chico judío, blanco de Buenos Aires que soy, me acerco y pienso un método para acercarme poniendo sobre la mesa mis relaciones de poder, tratando de desarmarlas en un acto conjunto y viendo si las podemos rearmar para activar políticamente de otra manera, aprovechando lo mejor que pueda dar yo y lo mejor que pueda dar ellos. Pero las relaciones de poder están al centro. Y con este pequeño experimento de reunión que hemos hecho aquí en la Feria del Libro de Flores, te quiero agradecer un montón por esta conversación. Sí, gracias, yo también. Por este momento, agradecerles a todas, a todos quienes estuvieron aquí presentes acompañando y invitarles a leer, a escuchar esta Oreja Madre que tiene voces, conversaciones y buena parte de todo lo que recién estuvimos hablando aquí con Dani Selko. Y seguramente, como decíamos recién, lo leemos ahora en una clave muy de coyuntura, pero nos vamos a volver a encontrar con esta Oreja Madre años después. Muchísimas gracias por el libro y muchísimas gracias por la charla, Gracias, Dani. Maru, hermoso. Gracias, Dani Selko. Gracias, Maru Baldiuter. Gracias a la editorial Caja Negra. Gracias a Tinta Limón y a Peter Palpelbart, que ha enviado la carta por no poder estar acá, pero que también estuvo presente también con